Semana 4. Regulación orgánica de la Constitución. Lección 4.1. Nacionalidad y ciudadanía. El concepto de Estado e individuo, así como su vínculo, es relativamente reciente. Es con el desarrollo de los estados modernos que se conceptualiza el vínculo entre quienes nacen y habitan un lugar y estado determinado, y los derechos que tienen para participar de la vida democrática. Dichos vínculos se denominan nacionalidad y ciudadanía. En la mitad del siglo XX, la nacionalidad se comienza a vincular también a los derechos humanos, es decir, esta aparece como parte esencial del ser humano y, por tanto, nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. Además, se puede adquirir voluntariamente otra nacionalidad según las reglas que cada estado disponga. En Chile, nacionalidad y ciudadanía están íntimamente relacionadas entre sí. La nacionalidad da cuenta del lugar y vínculos que tenemos con un estado determinado. La ciudadanía es un pilar fundamental en el ejercicio de derechos. Para la tradición liberal clásica, la ciudadanía es un pilar en la medida que reconoce como un estatus igualitario y que permite el correcto ejercicio de la democracia. Además, la estricta vinculación entre nacionalidad y ciudadanía ha entrado en tensión. En efecto, ideas comunitarias o la idea de una ciudadanía mundial y global cuestionan concepciones ligadas fundamentalmente al ejercicio de ciertos derechos a un estado determinado. Nuestra Constitución establece como requisitos para ser ciudadano: ser chileno, nacionalidad chilena, tener 18 años cumplidos y no haber sido condenado por algún delito con penas de 3 años o un día más, penas aflictivas. Al obtener la ciudadanía, podemos ejercer nuestro derecho a sufragio en elecciones y plebiscitos, es decir, podemos votar en las diversas elecciones que se realizan y postular a cargos de elección popular. Antes de la reforma de 2014, solo podían votar quienes residían en el país. Esta modificación permitió ejercer este derecho a los chilenos residentes en el extranjero para las elecciones presidenciales y plebiscitos. El principal efecto que supone esta pérdida de la ciudadanía es el derecho a sufragio. Así, cuando perdemos la ciudadanía, no solo nos vemos impedidos de elegir a nuestros representantes en las votaciones, sino que además no podemos postularnos a cargos de elección popular y aquellos que la ley y la Constitución dispongan. En Chile, la Constitución establece que adquieren la nacionalidad quienes nazcan en nuestro territorio, lo que se expresa jurídicamente como ius solis, y los hijos de padres chilenos nacidos en el extranjero como ius sanguinis. Además, podrán conseguirla los extranjeros que obtengan carta de nacionalización y a quienes se les conceda por gracia. Para definir quiénes son nacionales de un país, existen 2 criterios legales principales. Los estados eligen arbitrariamente cómo dar la nacionalidad. Países con baja densidad como Chile suelen dar particularmente importancia al ius solis. Otros estados con muchos nacionales repartidos por el mundo suelen dar preferencia al ius sanguinis. Ahora bien, nada impide que ambos criterios se utilicen al mismo tiempo en distinta medida, como de hecho ocurre en nuestro país. Lección 4.2. Órganos constitucionales. Una característica de las democracias modernas es la existencia de varios órganos de poder, vale decir, órganos que participan y ejercen la voluntad estatal. Para desempeñar dichas funciones cuentan con cierta autonomía, ya que sus atribuciones y competencias se encuentran descritas en la Constitución. Así, cada órgano constitucional tiende a identificarse con una determinada función constitucional. Esto es evidente, por ejemplo, cuando decimos que el presidente administra y gobierna, el Parlamento vigila y controla las acciones de otros poderes, particularmente del Ejecutivo.
El Poder Judicial conoce y juzga los conflictos que se promuevan entre personas o entre ciudadanos y el Estado. Pero además de identificarse con una función, los órganos tienden a desarrollar procedimientos que los caracterizan. Por ejemplo, el presidente actúa a través de los ministros de Estado mediante actos administrativos. Los tribunales dictan resoluciones y sentencias. El Parlamento tiene toda una modalidad de funcionamiento a través de sesiones plenarias y en comisiones. Cuando eso ocurre, nos encontramos también con particulares técnicas de funcionamiento parlamentario. La Constitución de 1980 regula varios órganos y le asigna rango constitucional. Esto lo hace a partir del capítulo 4, referido al gobierno. En nuestra tradición constitucional, los primeros capítulos orgánicos tenían que ver con la Cámara de Diputados y el Senado, o sea, existía esta tradición que entendía el poder legislativo como el principal. En consecuencia, no hay que confundir presidente de la República con gobierno, ya que en el capítulo de gobierno no se trata solamente al presidente, sino también se trata a los ministros de Estado y la organización administrativa del gobierno. Nos encontramos con un conjunto de órganos encabezados por el presidente de la República, cuya función no es solo ejecutiva, sino también de gobierno. De este modo, los tres poderes centrales del Estado se encuentran regulados en la Constitución. Como decíamos, el primero de ellos es el Poder Ejecutivo, aquel esencialmente vinculado al gobierno y la administración del Estado. Podemos distinguir una triple función de este poder: asumir la representación del Estado, ejercer actos de gobierno y organizar la administración del Estado y sus órganos e instituciones que entregan servicios a la ciudadanía. Se componen por el presidente, los ministros, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y las municipalidades. El poder legislativo está tradicionalmente vinculado con el ejercicio deliberativo y la representación de la ciudadanía. Recae en el Congreso de la República, donde se discuten, plantean y votan las leyes que regirán nuestras vidas. Además, debe ejercer control sobre el resto de los poderes del Estado. Lo componen la Cámara de Diputados y el Senado. Por su parte, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado en quien recae la responsabilidad de hacer cumplir las leyes. Se caracteriza por ejercer la jurisdicción, esto es, el deber de resolver los conflictos que se susciten entre personas o entre éstas y el Estado, y además de hacer ejecutar lo que se juzga a través de, por ejemplo, la fuerza pública. Gozan de absoluta independencia del resto de los poderes. Lo componen la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los tribunales unipersonales de excepción, los tribunales de letras civiles, los tribunales de garantía y los tribunales orales en lo penal. Además de estos poderes estatales clásicos, la Constitución de 1980 regula una serie de órganos autónomos, entre los que encontramos el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Estás de acuerdo con la forma en que funcionan estas instituciones en Chile? ¿Crees que estos órganos cumplen bien sus funciones? ¿Conoces otros países donde existan otros tipos de instituciones estatales? Puedes responder estas preguntas en el foro de la semana 4. Ahí podrás compartir tus comentarios con los demás participantes y profundizar en los contenidos.